Buenas noches, América. El gobierno de Nicaragua anuncia que ha iniciado la atención a las víctimas de la violencia por la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, decenas de miles de personas en el exilio y una economía en caída libre. El objetivo de la conocida como Ley de Atención Integral a las Víctimas es, según el gobierno, avanzar en los mandatos de cuidados esmerados y solidaridad con las víctimas que sufrieron persecución, torturas, secuestros y pérdidas tanto de seres queridos como de medios de trabajo y subsistencia. La ley parece ser una buena propuesta, pero carece de dos elementos fundamentales. No va acompañada de un presupuesto concreto que nos dé una idea de su alcance y, más importante aún, no incluye justicia para las víctimas. Como ha recordado la CIDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la reparación de las violaciones de derechos humanos deben contemplar medidas de restitución, indemnización y rehabilitación, así como garantías de no repetición. Y para eso es indispensable identificar y juzgar a los autores de esas violaciones. Los crímenes cometidos contra la población nicaragüense son graves, muy graves, y sus responsables no solo no han sido identificados, sino que tampoco se ha aclarado el papel del Estado en los mismos. La propuesta del gobierno es un parche que da apariencia de justicia. El Estado tiene la obligación de encontrar a los autores y reconocer también su responsabilidad. Sin ese paso, no puede haber una solución legítima a la crisis nicaragüense. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, republicanos estarían considerando medidas para frenar intento de Trump de subir aranceles a México. Analizamos la visita oficial del presidente estadounidense a Reino Unido en medio de la convulsión por el Brexit. ¿Terminarán las protestas en Honduras desafiando la permanencia de Juan Orlando Hernández en el poder? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos refiriéndonos a esa visita de Estado del presidente Donald Trump al Reino Unido. Una visita de Estado que hoy ha tenido como punto mediático la rueda de prensa, aunque breve, relevante, del mandatario estadounidense junto a su homóloga del Reino Unido, la primera ministra británica Theresa May. Diversos temas en esa rueda de prensa, tal vez el más preocupante para los estadounidenses, seguro para los mexicanos, pero también para algunos senadores republicanos, los aranceles, la amenaza de aranceles del presidente Trump a partir del próximo 10 de junio, 10 de este mes, es decir, la semana que viene, a los bienes importados desde México. Va a gravarlos con un 5% si México no hace nada para detener la inmigración irregular que viene de Centroamérica. Dice Donald Trump que muy probablemente esos aranceles se van a aplicar. Los republicanos se echan las manos a la cabeza. No pueden creer porque esos aranceles, el mismo Donald Trump lo ha reconocido, lo van a acabar pagando los consumidores estadounidenses. Hoy lo ha dicho. It's okay, ha dicho Donald Trump. Está bien, como quitándole importancia al hecho de que algunos productos que vienen de México van a tener un coste superior. Los republicanos no lo ven tan claro como lo ve el presidente Trump, y en el Senado, donde tienen la mayoría, están ya activando medidas, al menos en conversaciones, como reporta hoy la prensa, para detenerlo vía legislativa, es decir, utilizando los poderes del legislativo para controlar al Ejecutivo, para controlar a Donald Trump. Saludamos al profesor Eduardo Gamarra, es profesor de Políticas de la Universidad Internacional de la Florida. Señor Gamarra, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. ¿Sería para usted la primera vez que los republicanos, de una manera tan frontal, le ponen trabas, le ponen puertas a las intenciones del presidente estadounidense? Muchas gracias. Bueno, yo creo que todavía es prematuro llegar a la conclusión que es una mayoría de republicanos. Sí hay más republicanos que en el pasado, definitivamente, pero yo creo que hay que empezar con la observación que
el Partido Republicano hoy es el partido del presidente Trump, ¿no? Es un partido con inclusive gente que estuvo muy opuesto a él durante la campaña del 2016, que hoy son sus más asiduos, arduos defensores. De manera que como punto número uno creo que es prematuro decir que la mayoría es un grupo importante que, digamos, está retomando una posición que ha sido originalmente republicana. ¿Esta política arancelaria del presidente Trump entra dentro de la lógica de la tradición de las propuestas económicas republicanas? Totalmente. Es más, por eso es que creo que el Partido Republicano hoy en día es muy diferente al Partido Republicano tradicional, el partido que promovió la creación de NAFTA, el que promovió la creación del ALCA con el resto de América Latina, que promovió el famoso tratado RD-CAFTA con Centroamérica y República Dominicana. Sí, este es un partido desconocido, este es un partido del proteccionismo, un partido de los subsidios, ¿no? a corporaciones, y es un partido de las tarifas unilaterales. Un partido completamente desconocido el cual, al menos durante los últimos 30 años, caracterizaba al Partido Republicano. Por eso es que creo que todavía hay algunos republicanos consistentes con la ideología original del partido, que hoy quizás con lo de México, porque les está afectando en el bolsillo. Las tarifas estas no van a afectar únicamente a México. Quizás el impacto va a ser dramático sobre compañías norteamericanas y sobre el consumidor norteamericano. Los medios de comunicación que dan cuenta de este avance o de estas conversaciones entre los republicanos en el Congreso lo hacen con fuentes discretas, ninguna citando a determinados republicanos prominentes, pero la solvencia de los medios explica que no quieren hacerlo por lo delicado de la materia y porque en el fondo le tienen un cierto respeto a una oposición al presidente Trump. ¿Cree que le puede pasar factura a esos republicanos si se oponen al presidente en las elecciones del 2020? Sí, yo creo, mira, reitero lo que dijo Tomás Tip O'Neill, el gran presidente de la Cámara de Representantes hace muchos años, ¿no? Que en este país toda la política es local, ¿no? Y quizás en todo el mundo toda la política es local, pero particularmente acá. Acá la conexión electoral es vital, y si bien votaron el 2016 por el presidente Trump, van a votar de manera diferente en la medida en la que sus intereses económicos se han afectado. Por lo que sí creo que es algo que debe preocuparle al Partido Republicano, especialmente a Donald Trump, pero él piensa y su cálculo es que el tema migratorio es de mayor preocupación que cualquier política de arancelaria respecto a ya sea a México, a la China o a cualquier otro país del mundo. Es el análisis del profesor Eduardo Gamarra. Es experto en ciencia política y es docente en la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, gracias, un gusto tenerle. Buenas noches. Un placer. Hasta luego. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a Honduras. Quinto día de protestas de médicos y de maestros, dos colectivos importantes en un país que se oponen a los decretos, a las reformas que impulsa el gobierno de Juan Orlando Hernández. Dicen los maestros y los médicos que estas reformas hubieran terminado con despidos masivos de estos colectivos, que se hubieran quedado sin trabajo. El gobierno, tras la creciente ola de protesta, ha decidido retirar los proyectos y abrir un espacio de diálogo. Pero no ha sido suficiente. Los protestantes, los que salen a las calles, los manifestantes, dicen que no, que quieren más. Saludamos a Daniel Erickson, es analista del Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global. Señor Erickson, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenas noches. ¿Por qué la decisión de retirar esos decretos no ha calmado esas protestas? Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la entrevista. Lo que pasa es que en Honduras en este momento hay mucha frustración por muchas partes de los sectores de educación, también en el sector médico y salud pública y a través de toda la población.
Entonces yo creo que aunque el gobierno de Juan Orlando Hernández ha tratado de calmar la situación, realmente hasta este momento sus concesiones no han sido tan favorables para los que protestan. Entonces yo creo que en este momento realmente están buscando por parte del sector civil un diálogo mucho más profundo con el gobierno y no están satisfechos todavía con el rechazo de las medidas de Juan Orlando Hernández. ¿Qué están pidiendo ahora estos colectivos de maestros y de médicos? Sí. Lo que quieren realmente es un cambio bien profundo de las políticas en esos sectores y más que todo yo creo que hay mucho ansiedad y muchas personas que están muy nerviosas por la posibilidad que el gobierno de Honduras quiere privatizar los servicios públicos como educación y salud. Y por eso salió una protesta tan grande y tan profunda y estas ansiedades todavía no están calmadas. Entonces yo creo que los que protestan realmente quieren que el gobierno los promete que no van a considerar la privatización de servicios públicos. Señor Erickson, dada la creciente tensión y sobre todo teniendo en cuenta qué pasó en las últimas elecciones, donde hubo protestas también por ese resultado que acabó dando la victoria a Juan Orlando Hernández, ¿cree que podemos estar al principio de un proceso de inestabilidad que pudiera poner en juego la continuidad, el futuro del mismo gobierno? Eso realmente es la pregunta clave. Y no está claro todavía si el gobierno tiene la posibilidad de calmar todas las frustraciones que existen a través del país, no solamente en los sectores de educación y salud pública, pero también con mucho de sociedad civil. Hay también muchos ciudadanos que todavía no están convencidos que el presidente Hernández ganó su segundo mandato, una elección libre y justa. Entonces, yo creo que es una situación para el presidente Hernández que va a quedarse muy difícil por los meses que vienen. Incluso que Honduras realmente tiene que crecer económicamente, tener más seguridad, más estabilidad que ha demostrado en los últimos meses. Entonces, yo creo que, claro, el riesgo está ahí y eso puede convertirse en una amenaza mucho más grande para el gobierno de Honduras. Es el análisis de Daniel Erickson, es analista del Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Social. Señor Erickson, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Y otras cuestiones de la actualidad nos llevan a Cuba y a la administración estadounidense, que en las últimas horas ha anunciado un endurecimiento de las sanciones de esta administración con Cuba. Hay dos puntos fundamentales. El primero, se terminan los viajes educativos o grupales que la administración anterior, la de Barack Obama, había permitido, suavizando esas restricciones para visitar la isla. La segunda, la limitación también de venta de buques, de barcos, de aviones para uso privado, recreativo, recreacional en la isla. Dice esta administración que esto beneficia a la cúpula militar, que es la quien controla el sector del turismo. El secretario del Tesoro lo ha explicado de esta manera. Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, proporcionando una plataforma comunista en la región y apoyando a adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua, al fomentar la inestabilidad, socavar el Estado de Derecho y suprimir los procesos democráticos. Las explicaciones del por qué esta administración toma esa decisión. Saludamos a Mike González, es analista de la Fundación Heritage en Estados Unidos. Señor González, gracias por estar con nosotros. ¿Qué objetivo tenían esas dos medidas aprobadas por la administración Obama y que ahora revierte esta administración? Bueno, las personas que estaban en la administración del presidente Obama siempre tenían una mirada muy benigna a la dictadura castrista en Cuba y hicieron muchos negocios con Cuba
que dejaron que se quedara muchas de las personas y la infraestructura humana que estaba alrededor de la familia Castro, que es la familia que todavía está en cargo de la isla de Cuba. Entonces fue como si no les importaba que la dictadura de la familia Castro se quedara de forma permanente en Cuba. Entonces hicieron negocios que crearon 12 categorías que permitían viajar a Cuba. Pero lo que resultó fue, más o menos, fue turismo. No, esas 12 categorías fueron un relajo. ¿Cuánto daño infligen esas dos medidas aprobadas ahora al régimen cubano? Pues si van menos personas, menos turistas americanos ahora a Cuba, le va a restar divisas al ejército cubano y a la infraestructura militar cubana, que es la que oprime al pueblo cubano, y sobre todo a la familia de Raúl Castro, que todavía el yerno está a cargo de la economía, su hijo está al cargo de la seguridad, todavía en ellos, y Raúl Castro mismo es el jefe del Partido Comunista y el jefe de la Armada, y es el verdadero mandatario en Cuba. Entonces, si van menos turistas americanos, si se quedan menos en hoteles, si van menos aviones, eso le va a quitar dinero, divisas duras, que es lo que le hace falta ahora a la familia Castro, porque están recibiendo menos ayuda de Venezuela, porque Venezuela está en caos completo. Es el análisis de Mike González de la Heritage Foundation, de la Fundación Heritage en Estados Unidos. Señor González, gracias, feliz noche. Muchas gracias. Y terminamos con la mirada positiva, una mirada que nos deja hoy un chef, un cocinero llamado Juan Carlos Beristain. Tiene un restaurante y es muy conocido por sus comidas y por sus sopas en la ciudad de Cary, a una hora de Chicago, en el estado de Illinois. La historia es la siguiente. Noah Dionesotes es una persona que sufre esclerosis múltiple. Le gustaba con frecuencia visitar el restaurante de Juan Carlos, pero dada el proceso de quimioterapia al que se tuvo que someter, no pudo acudir más a ese restaurante a tomar una sopa vegetal que le gustaba y que además le proporcionaba muchos nutrientes en ese proceso de recuperación o de lucha en su enfermedad. Al enterarse, el chef decidió ofrecerle de manera gratuita la sopa, él lo rechazó y un año después, estando ya en su casa, le pidió a su madre, Noah, que fuera al restaurante a comprarle la sopa. Al enterarse Juan Carlos de que era la madre de la persona que él quiso ayudar y recibió la negativa como respuesta a no cobrarle, él mismo decidió comenzar a llevarle la sopa a su casa para ofrecerle ese alivio en esa lucha contra la enfermedad en el proceso de quimioterapia. Ahora, además de darle sopa, le ha abierto una página web para que la gente pueda hacer donaciones y ayudarle a costear el caro proceso de quimioterapia. Un chef que alimenta también no solo el apetito, sino la inteligencia con su generosidad. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, para hablar de esa visita de Estado que hemos estado reportando aquí en NTN24 de Donald Trump, el presidente estadounidense, a el Reino Unido. Ha habido imágenes para la historia, reuniones de alto nivel del mandatario estadounidense con la reina Isabel II, con Theresa May, una rueda de prensa en la que hoy le hemos visto defender cuestiones de política interna y también de cómo ve el presidente estadounidense el Brexit, el famoso Brexit que precisamente ha terminado con la carrera política como primera ministra de Theresa May. ¿Qué nos deja esta visita? Porque Donald Trump parte mañana a Irlanda y de allí a Francia a conmemorar el desembarco de Normandía. Hemos invitado al jefe del buró de Washington del periódico británico The Guardian, David Smith. Señor Smith, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Welcome. Thank you. Gracias. ¿Cómo calificaría esta visita que se ha producido durante 2 días de Donald Trump al Reino Unido? La visita de Estado de Donald Trump ha ido, creo que sobre lo esperado, una combinación de un poco de espectáculo y al mismo tiempo con la familia real saludándolo, esto tomándose fotos espectaculares, un gran banquete, muchas formalidades y creo que ha sido muy glamuroso en realidad.
por la forma en la que se han vestido, también el discurso de Trump y la reina. Creo que es una buena fotografía de la alianza de Estados Unidos y el Reino Unido durante más de 70 años, teniendo en cuenta de que la reina visitó a Eisenhower. Así que creo que es una consolidación de lo que pasa ahora mismo y se han disipado las dudas de inestabilidad con la visita de Donald Trump a la reina. Después de la Segunda Guerra Mundial, creo que esta alianza de trabajar sobre la paz y la estabilidad en Europa ha sido un reflejo de eso. Así que hubo algunas protestas, quizás menos de que las del verano pasado, pero creo que aparte de todo esto, de las redes sociales también, haciendo algunos chistes sobre la forma en la que Trump se ha vestido y su familia y su aspecto, pero en realidad todo esto ha estado minimizado con la alianza, que creo que ha ido muy bien. ¿Quién estaba más interesado en esta visita? Porque por lo que usted me dice, el titular podríamos acabar resumiéndolo como el Reino Unido le recuerda a Donald Trump la importancia de la estabilidad. Yo creo que el Reino Unido probablemente está más interesado porque Donald Trump es aquel fenómeno extraño como presidente y que no tiene que ver con lo metódico que es el Reino Unido, y que Donald Trump es conocido como aquel hombre que rompe las reglas, y al estar en su visita en medio de todo lo que está pasando y teniendo en cuenta el comportamiento de un presidente de los Estados Unidos que no es usual, así que yo creo que en el Reino Unido también es tomado un poco todo lo que está pasando ahora mismo con el Brexit, con la Unión Europea, donde van más de 2 años y solamente ha sido un gran lío. Así que yo creo que de alguna forma Trump se ha convertido en una especie de alivio en la discusión al respecto de un acuerdo comercial por todo esto. Y creo que ha habido una gran historia, porque a la gente le gustan las tradiciones, la historia, el espectáculo de la familia real y toda esta fascinación con la familia de Trump al mismo tiempo en el Palacio de Buckingham. Así que creo que de alguna forma yo creo que para Gran Bretaña y los Estados Unidos con esta visita de Estado ha sido espectacular, teniendo en cuenta que es un presidente no convencional. Decimos al principio que Theresa May está al final de su mandato porque después de haber intentado varias veces presentar una propuesta para el Brexit no lo ha conseguido y dijo que renunciaba este próximo 7 de junio. ¿Quién cree que va a tomar el relevo de Theresa May? Yo creo que Boris Johnson probablemente es uno de los más favoritos para suceder a Theresa May. También está el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, quien es uno de los grandes contendores en la conferencia de hoy entre Theresa May y Trump. Él los mencionó a los dos y creo que Hunt complementa lo que está pasando ahora mismo, pero creo que muchos de los contendores están abandonando el proceso. Yo creo que es difícil predecir algo, por supuesto, pero creo que es un momento bastante extraño en el cual se produce el encuentro con la ministra May, en el cual de alguna forma pueda en realidad influenciar el futuro del Brexit, la OTAN. Creo que es algo que apeló mucho más a las emociones, al reunirse con la reina y todo esto, pero creo que este encuentro también que hubo Trump con Nigel Farage, el líder del partido de Brexit, no porque sea conservador, sino que creo que es una persona, una figura que en realidad pueda influir en la política británica, así mismo como Boris Johnson. Así que creo que en realidad es importante lo que pueda pasar en absoluto. ¿Cambiar al primer ministro va a facilitar en algo la resolución o la presentación de una propuesta del Brexit que sea aceptada por el Parlamento británico? Eso está lejos de alguna certeza. Yo diría que el nuevo primer ministro heredará todos los viejos problemas de un parlamento indefinidamente dividido. Y hay algunas personas que dicen que el Brexit es un terrible error. Hay otros que dicen que es importante un segundo referéndum, otros que están dispuestos a un Brexit duro, teniendo en cuenta y a pesar de todas las potencialmente desastrosas consecuencias económicas. Theresa May lidió con esto durante mucho tiempo, intentando conseguir un consenso y fracasó, sin ninguna garantía de que cambiando el rostro y la personalidad pueda haber en realidad alguna diferencia. Así que
Por ejemplo, Boris Johnson se convirtió en un líder en una línea dura durante la campaña del Brexit, enviando un mensaje claro, moviéndose en una dirección de un Brexit duro de alguna forma, incluso con los resultados y las consecuencias que conllevan esa opción. Así que es difícil predecir en este punto qué sucederá. Donald Trump necesariamente no va a ayudar en esto. Hoy precisamente Donald Trump dijo en su rueda de prensa que el Reino Unido tendría que haber tenido un acercamiento más agresivo en esas negociaciones con la Unión Europea y que cree que el Brexit sí se va a producir. ¿Su consejo va a ser escuchado? Esto depende en quién se convierta el líder de los Tories, de los conservadores. Quizás Boris Johnson sea alguien que escuche el aviso de Donald Trump, pero francamente diría que Donald Trump no es necesariamente un experto en los asuntos diplomáticos, no es un político que ha sido en realidad criticado por sus políticas y por su forma disruptiva, así que por sus tweets, por ejemplo, nada más con lo que acaba de pasar criticando al alcalde de Londres. Entonces creo que hay muchas críticas, muchas manifestaciones que tuvieron lugar hoy en Londres. Creo que la última persona que debería ser escuchado en el Parlamento británico sería Donald Trump, independientemente si gana o no las elecciones presidenciales de los Estados Unidos del próximo año. Al margen de la reunión con la primera ministra Theresa May, Donald Trump hoy ha tenido un encuentro del cual no tenemos fotografías, pero sí información porque lo ha publicado, del líder del partido pro-Brexit, Nigel Farage. ¿Por qué ha decidido reunirse Donald Trump con Farage y no con otros miembros del Parlamento británico que tengan más relevancia o incluso con posibles sucesores de Theresa May? Donald Trump tiene una larga relación con populistas alrededor del mundo, incluyendo a Bolsonaro en Brasil, pero Nigel Farage en particular se ha reunido con él ya en 2016 en la Convención Republicana, en donde Farage vino aquí y dio un discurso también a favor de Trump y sus conferencias. Así que es una persona con la que hay una química personal de alguna forma y también ha sido apoyado por Trump. Entonces yo creo que el mensaje de Europa, en Europa, es que Trump es una persona que apoya a los populistas y a estos movimientos. Así que creo que es una persona que encarna en realidad en Europa todo esto que está ocurriendo con el Brexit, y necesariamente no es que vaya a ser un primer ministro, pero sí de alguna forma le gusta la forma en la que Farage representa la política ahora mismo con todo lo que sucede. Entonces incluso lo ha llegado a llamar el señor Brexit, y yo creo que Farage, Trump y Steve Bannon pueden formar un triángulo que no sería sorpresivo ni gracioso de cara al futuro que el señor Farage pueda ser o representar a alguien un buen embajador para los Estados Unidos aquí. Uno de los temas que preocupa mucho a la Unión Europea es el Brexit y precisamente la amenaza de ese Brexit duro. Si algo ha dicho Donald Trump durante su visita al Reino Unido, como decíamos ahora, es esa recomendación de que sea duro, que no haya acuerdo y que incluso no se pague la deuda que tendría que pagarle el Reino Unido a la Unión Europea en ese proceso de separación o de salida. Pero Donald Trump va a acudir este jueves a la conmemoración del 75 aniversario del desembarco de Normandía, donde habrá otros líderes europeos. ¿Cómo cree que será recibido Donald Trump después de lo que ha pasado en el Reino Unido? Yo creo que los otros líderes europeos mostrarán la cordialidad que siempre tienen, pero tras bambalinas diría que no son fanáticos de Donald Trump. Son críticos de él, de sus posiciones. Hace unos meses recuerdo que Trump criticó y señaló algunos comentarios de Macron por las alianzas. Así que en realidad Trump ha sido muy fuerte con su posición de Estados Unidos primero, y esto ha generado algún conflicto de alguna forma en la Unión Europea y ha ido mal en el capital que se tiene en la Unión Europea. Por ejemplo, los angloestadounidenses dirían que preferirían a
Barack Obama que a Donald Trump. Así que todo esto simplemente creo que nos lleva a pensar que han aprendido de las formas, porque simplemente él va tuiteando algo que no necesariamente significa lo real, lo que va pasando, y eso ha generado algo. Yo creo que el mensaje de alguna forma lo han aprendido a sobrellevar, pero al estar allí en el día D, creo que significa Estados Unidos y Europa trabajando juntos, creando todas las relaciones durante más de 70 años y que ha proveído paz, prosperidad, bienestar y que ahora enfrenta algunas amenazas por parte de Rusia y China. Esas alianzas son más importantes que nunca, así que sería terrible si Donald Trump de alguna forma las amenaza. Es la opinión de David Smith, que es el jefe del buró de la oficina del periódico The Guardian en Washington, que esta noche nos acompaña analizando esa visita de Estado del presidente estadounidense al Reino Unido y ese resto del viaje que va a llevar a Trump a Irlanda primero, pero fundamentalmente a la celebración del 75º aniversario del desembarco de Normandía este jueves. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar la voz de liberales, conservadores, demócratas, republicanos. Hoy nos acompañan en este espacio de análisis Arthur Estupiñán. El señor Estupiñán es conservador, es analista político republicano, es cofundador del Hispanic Policy Group y fue jefe de gabinete de la congresista de Florida, Ileana Ros-Lehtinen. Señor Estupiñán, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y nos acompaña también Patricia Sosa. Es abogada, es liberal, es demócrata, trabajó en la administración de Bill Clinton en el Departamento de Salud y Servicios Sociales. Señora Sosa, ¿cómo está? Mucho gusto, contenta de estar nuevamente contigo aquí. Gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenas noches. Hoy hemos visto al presidente Donald Trump en el Reino Unido junto a Theresa May y preguntada por cuestiones de este hemisferio, particularmente de México, ha dicho México tiene que hacer más, no sirve el esfuerzo que está haciendo para detener esa inmigración irregular que viene de Centroamérica y que los aranceles de ese 5% van a aplicarse con toda probabilidad a partir del día 10 de este mes, la semana que viene, y a partir de ahí se podría producir un incremento paulatino del 5% cada mes hasta el 25%. ¿Qué opina? Bueno, yo estoy congelando mis aguacates porque el precio de todos esos productos que vienen de México van a subir. Pero el aguacate congelado no es muy bueno. Bueno, no sé, pero por lo menos lo voy a tener. Lo más importante es que hay un movimiento en el Congreso, incluyendo republicanos, que están pensando cómo responder a la posición del presidente porque hay una gran preocupación del impacto económico y obviamente el impacto político de esta movida. ¿Cómo cree que se tomaría el presidente Trump? Hoy ha dicho que sería una locura y que no lo cree porque tiene un gran apoyo, pero los medios reportan que hay republicanos en el Congreso, y usted es un republicano de muchos años, antes de Donald Trump, sí, que están en contra de esa política de aranceles porque va en contra de esa esencia republicana. Lo más importante, como mencionó la otra invitada, que efectivamente hay mucha preocupación de los senadores republicanos a qué impacto negativo tendrán en los estados de la frontera del sur con México estos aranceles. Así que yo creo que no le va a ser tan fácil al presidente como él piensa. ¿Usted cree que el presidente se tomaría bien que el Senado avanzase medidas para limitar su acción presidencial? Yo creo que la realidad es que se necesita una reforma migratoria en los Estados Unidos. El sistema migratorio nuestro es un desastre, no han funcionado, no está funcionando. Hay muchos niños e inmigrantes que están muriendo. Se necesita más cuidado y más atención. Y la realidad es que México necesita ayudarnos en estos esfuerzos y ahí está el conflicto. Bueno, el problema es la agresividad y la demostrada inefectividad de la política que está promoviendo el presidente Trump, que no ha creado ningún consenso. No es una política para solucionar el problema, es una política para movilizar su base, que es una base antimigrante, antilatina.
Entonces, por eso él continúa. Y lo que quiere el presidente es que este tema no se resuelva. No le interesa que el Congreso resuelva el problema. Y estoy de acuerdo con mi colega republicano aquí, que eso es lo ideal. Él lo que quiere es que poder llevar este tema para movilizar su base en la reelección para presidente del 2020. Tanto como eso, yo no estoy en acuerdo con usted, con todo respeto. Yo sí creo que todas las acciones políticas toman un tono político y ahora más en las elecciones presidenciales del 2020. Pero la realidad es que se necesita una reforma migratoria seria, porque nuestra policy, nuestra política, nuestro plan de inmigrantes no está funcionando. Estoy de acuerdo que hay un sentido anti-migrante, anti-hispano, no solamente con los republicanos, pero desafortunadamente con los demócratas también. Pero eso es parte del sistema. Todos son humanos, son seres criados por Dios y necesitan ser respetados, pero también tienen que entrar a los Estados Unidos en una manera legal. Bueno, hay un sistema para cómo se tratan los refugiados, hay una ley nacional, hay una ley internacional y la administración de Trump ha violado todas las leyes que se puedan citar. Está poniendo a los Estados Unidos en una situación vergonzosa globalmente. Pero en vez de ser líderes en este país, lo que estamos haciendo, estamos matando niños que lo que están buscando es refugio. No son refugiados. Sí son refugiados, ahí está la diferencia de opinión. Nosotros creemos que son refugiados por la situación tan violenta que existe en Honduras, en Guatemala y en El Salvador, que son los países de donde vienen estos niños inmigrantes. Los Estados Unidos no son responsables por esos gobiernos. Los gobiernos de esos países tienen que controlar sus fronteras. Hablando de inmigración, en las últimas horas la Corte Suprema le ha dado un respiro a los casi 700.000 jóvenes considerados soñadores, que son aquellos que llegaron en la infancia de una manera irregular acompañando a sus padres y que gozaban de ese estatus de protección que les ofrecía el programa de amparo DACA. Dice la Corte Suprema, en contra de lo que quería la administración Trump, que no es urgente analizar ese caso y que por lo tanto que la administración se tiene que esperar hasta el mes de octubre, probablemente septiembre-octubre, que es cuando la Corte decide y anuncia qué temas tomará en consideración el próximo curso político, si es que lo decide aceptar. En caso contrario, siguen en vigencia las decisiones de cortes inferiores. ¿Es un batacazo para el presidente Trump? Yo no creo. Yo creo que el presidente Trump está demostrando su liderazgo en controlar la frontera de los Estados Unidos en el sur, en donde están entrando todo tipo de drogas, quizás armas militares, etc. Él como presidente necesita controlar la frontera. Estos muchachos es diferente porque estos muchachos son más americanos que otra nacionalidad. Pero entonces, ¿por qué el presidente quiere terminar ese programa? Bueno, porque el presidente Trump, con el liderazgo de él, necesita controlar un sistema que no está funcionando. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. El Congreso no ha dado ningún tipo de programa para tratar de regularizar estos muchachos, y esto es lo que él le ha pedido al Congreso. Cuando dice Congreso, ¿a quién se refiere? A los demócratas. Pero entonces, ¿por qué cuando los republicanos controlaban las dos cámaras con la presidencia de Donald Trump tampoco lo hicieron? Porque no hubo apoyo de los demócratas. Para la mayoría republicana que estuviese aprobado una solución a este problema de los muchachos de DACA, tendría que tener un apoyo demócrata, y los demócratas abandonaron. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Disculpe una cosa. El Freedom Caucus, que es la parte más conservadora en la inmigración, ¿estaba a favor? Minoritaria. Es una parte... Pero tampoco estaban por la labor. No. O sea, no había unidad dentro de los republicanos. Eso es correcto, pero una mayoría republicana, quizás excluyendo el Freedom Caucus, con los demócratas sí hubiera podido lograr algo, y el presidente está dispuesto a firmar ese arreglo. ¿Qué opina? Esto es una ficción histórica, pero cada cual tiene su interpretación. Bueno, hubieron intentos... Lo que acaba de decir no es una ficción. No, lo que el él Freedom acaba de Caucus decir no estaba a la labor. Exacto, entonces los republicanos no tenían los votos y los demócratas no ayudaron. Exacto, porque era la posición de un presidente republicano y era una posición republicana, no era una posición de los demócratas, y los demócratas estaban muy claros que era lo que ellos querían en el tema de inmigración. El más importante del punto que tú estás diciendo y por qué estoy siendo crítica es que sí se llegó a un acuerdo entre el liderato republicano y algunos demócratas que hubiera sido un pacto mayoritario, y al principio el presidente dijo sí, lo voy a hacer,
y después viró para atrás, porque su asesor Stephen Miller, que es un anti-inmigrante, lo convenció de que no le convenía llegar a ese acuerdo. Entonces hay documentación, evidencia clara que cuando los demócratas tuvieron la buena intención de colaborar con los moderados republicanos, la Casa Blanca echó para atrás. En eso desacordamos. Yo sé que Stephen Miller es un anti-inmigrante fuerte, pero es lo que está asesorando al presidente, diciéndole que usted como presidente necesita determinar el liderazgo y los demócratas por razones políticas se echaron hacia atrás y no quisieron seguir algo producente para ayudar a estos muchachos de DACA. Bueno, lo que quería hacer el presidente no era lo que querían hacer los demócratas ni lo que se había acordado en el debate. Así que Trump no es un buen negociador, ¿no? Él es un demagogo, él le encanta decir las cosas para atraer la atención, pero en el momento de realmente negociar y llegar a un acuerdo todavía en los 2 años, casi 3 años que lleva de presidente, no hemos visto ningún acuerdo, ni en Corea, ni en NAFTA, ni en inmigración, y bueno vamos a seguir. Señora Sosa, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sí se ha llegado a eso no se ha llegado, eso no ha sido ratificado por el Congreso. Pero eso es otra cosa, el papel los de la demócratas presidencia, no lo han llevado. El presidente sí ha negociado eso. No, y ahora está diciendo los aranceles están poniendo a riesgo esa negociación. Entonces no ha finalizado, no hay un acuerdo ratificado. Todavía NAFTA es la ley. ¿De quién es la culpa? Es de los demócratas. La culpa es del presidente Trump, que dice una cosa un día y después dice otra cosa. Los demócratas tienen la mayoría en el Congreso. Ustedes tienen todo el poder, tienen el Senado, tienen la Casa Blanca. Esto es una administración republicana. Lo que no se ha logrado es culpa de los republicanos. ¿En dónde comienzan estos tratados de libre comercio? En la Cámara Baja, que es controlado por los demócratas. El acuerdo es el de Trump y no ha llegado a ningún sitio. No se van a poner de acuerdo. Oigan, y la noticia que hemos conocido hoy, que es que esta administración endurece las sanciones a Cuba. 2 cuestiones que que se revierten, que había aprobado la administración anterior, intentando suavizar esas restricciones o esas sanciones a la isla, y que ahora esta administración las vuelve a endurecer. La limitación de grupos, que mayoritariamente eran visitas educativas, y la limitación de la exportación de barcos, buques, aeronaves para uso privado, que no van a poder llegar a Cuba dada esta nueva limitación que pone esta administración. ¿Es el camino a seguir? Sí, yo lo veo muy bien. Desafortunadamente, la previa administración del presidente Trump abrió a Cuba a que todos los que quisieran ir fueran y gastaran su dinero. Mientras tanto, ¿quién es el que recibe ese dinero de los turistas americanos en Cuba? Las Fuerzas Armadas, las fuerzas militares de Cuba son los que controlan el Departamento de Turismo. Eso quiere decir más represión para las mujeres de blanco, para los disidentes, para aquellas personas que trabajan para los derechos humanos. Así que muy bien que el presidente Trump y su administración le están poniendo mano dura al régimen comunista de Fidel Castro, de los Castros. Bueno, él refleja una visión conservadora de los cubanos de la Florida. No es la opinión mayoritaria, especialmente de la nueva generación de cubanos criados en los Estados Unidos. Las encuestas demuestran de que no están de acuerdo con su posicionamiento. Para mí esto, déjame terminar. El punto que quiero hacer es que... No se me altere. No, porque que no me interrumpan. El punto que estoy haciendo es que esto realmente es una estrategia del 2020, ¿no? Él está consolidando su voto cubano en la Florida. Ese es el voto más consistente, donde sí le va a ayudar en organizar su campaña presidencial del 2020. Las opiniones encontradas de quienes hoy nos acompañan, Arthur Estupiñán y Patricia Sosa. Gracias por haber estado con nosotros. Mucho gusto. Por sus puntos de vista. Redes sociales. Es de esperar que Trump opte por subir los aranceles y no le va a importar nada, solo quiere su reelección y le va a costar muy caro. El tiempo nos dará la razón. Su posición estará en juego, pues los latinos que están en Estados Unidos apoyan a Andrés Manuel López Obrador y otros países están con México. Señor presidente, tanto se quejaron de Peña Nieto, que no tenía pantalones, y él, cuando nos aplicaron aranceles, respondió de la misma manera, con aranceles donde Trump tenía más seguidores. No sea servicial y timorato, usted provocó esto, resuélvalo. 2 mensajes sobre esos aranceles que pretende imponer a partir del día 10 el presidente Donald Trump. También sobre las medidas anunciadas hoy de endurecer las sanciones a Cuba.
Estados Unidos arremete contra Cuba imponiendo nuevas sanciones. ¿Qué busca Estados Unidos con estas sanciones? ¿Doblegar la indómita voluntad de un pueblo que reniega a abandonar sus principios e ideales? Las sanciones anunciadas hoy que endurecen esa política de esta administración con Cuba, de la cual, recordamos, como lo dijimos en el debate, la mayoría de estadounidenses reniega y gran parte de los miembros del Congreso, republicanos y demócratas también. Pero esta administración insiste y cree que con esas sanciones va a cambiar las cosas, el comportamiento de Cuba, no solo interno democrático, sino también en la influencia que tiene en otros países de la región. Veremos si tiene éxito. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Terminamos confiando que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Volvemos mañana. Que tengan una feliz noche.